amigos, sean muy bienvenidos a un episodio más del podcast Ganadería Ouro Fino. Este podcast fue creado para traer informaciones reales, informaciones muy importantes para que usted pueda utilizarlas en su rutina de campo y aumentar su productividad, mejorar su producción y siempre buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Ouro Fino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Ouro Fino, y hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Bárbara Marinovic, que es médica veterinaria y hace parte del equipo de Ouro Fino en Paraguay. Hoy vamos a hablar sobre la lactoinducción, que es una estrategia bastante interesante, pero aún poco conocida. Bárbara, sea muy bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Flavia. Es un placer estar acá con ustedes en ese podcast. Felicitaciones también a Ouro Fino por estar transmitiendo tanto conocimiento al campo. Es algo primordial legalmente para los productores. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, es un honor estar acá contigo el día de hoy para que puedas desplegar un poco de todos sus conocimientos, su experiencia, tanto trabajando con Ouro Fino como también con tu empresa propia que es Rumbo, ahí en Paraguay. Seguramente va a aportar mucha cosa importante para nosotros. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es algo muy básico, solo para poder arrancar realmente el tema, que sería, ¿qué exactamente es esta lactoinducción? Bueno, la lactoinducción es una estrategia que fue desarrollada justamente para mimetizar el parto. Entonces, sería una secuencia de aplicaciones de una serie de hormonas que mimetiza justamente esas oscilaciones hormonales del final del parto de la vaca, para entonces que la vaca empiece a producir leche mismo sin tener un parto exactamente. Y esa estrategia fue desarrollada principalmente pensando en esos animales que tuvieron algún problema durante su lactancia y no pudieron preñar, mismo teniendo una serie de inseminaciones, pero mismo sabiendo que es un animal de buena genética, de buena calidad, pero que lastimosamente no tuvo la oportunidad de preñarse. Entonces, pensando en eso, para evitar un descarte involuntario, nosotros sacamos mano de esta estrategia para entonces hacer con que esa vaca pueda producir leche mismo sin tener un parto efectivamente. Esto es muy interesante, ¿no? Nos trae una oportunidad, un mundo nuevo para que este animal pueda ser productivo, no ser descartado, seguir generando rentabilidad para la ganadería, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona este protocolo? Es decir, ¿cómo podemos realmente inducir esta lactación en una vaca que no tuvo un parto? ¿Cómo esto va a funcionar? Él empieza principalmente 21 días, sería un protocolo de 21 días. Y como les dije, va a mimetizar esos 21 días, el periodo que predice al parto. Entonces, en ese periodo tiene una oscilación de varias hormonas. Empieza entonces con una serie de aplicaciones de progesterona y estrógeno. Después va a mimetizar justamente el bajón de la progesterona al final del parto, al final de la gestación. Y con eso sigue entonces el estradiol, el estrógeno, con entonces una aplicación de prostaglandina, que sería justamente que sería mimetizando el día del parto en sí, donde va a haber la producción de prostaglandina y también de cortisol. Aplicaríamos una dexametasona que mimetizaría el cortisol del día del parto. Entonces, esa serie de hormonas van a hacer con que el cuerpo del animal identifique como si fuera un parto. Estamos mimetizando esa oscilación de hormonas, entonces, haciendo con que tenga una preparación de la glándula mamaria con la calostrogénesis y, consecuentemente, la producción de leche posteriormente. Entonces, fueron muchos estudios, la verdad que hace años se estudiaron varios tipos de protocolo hasta llegar al protocolo que tenemos hoy en día con el mejor resultado posible en la producción de leche. Muy bien, muy interesante, ¿no? O sea que las hormonas reproductivas que nosotros utilizamos ahí en los protocolos de IATF no solo
pueden ser utilizadas en la reproducción en la IATF, pero también para la producción lechera, para optimizar esta producción, para hacer con que el animal tenga una producción sin haber tenido un parto. Esto realmente me suena revolucionario. ¿Y cualquier tipo de animal puede ser sometido a un protocolo de lactoinducción o tenemos algunas restricciones o quizás alguna indicación o direccionamiento de estos protocolos? A mi punto de vista como técnica, hay que evaluar bien el animal, porque tenemos que evaluar por qué este animal no se quedó preñado. ¿Será que fue por un problema nuestro de manejo, que nos equivocamos, tal vez no observamos bien el celo, perdimos mucho tiempo con este animal, o es legalmente un animal que tiene problema de fertilidad? Entonces, a veces sí es un animal que sí tiene mucho problema de fertilidad, que ya presenta este problema de fertilidad hace mucho tiempo. Entonces, a mi punto de vista, no sería bueno hacer una lactoinducción porque sería perpetuar nomás esta genética de infertilidad. Pero si son animales que puede ser que tuvo algún problema de manejo, que tal vez atrasamos mucho en la inseminación, fallamos en la observación de celo, o un animal que tuvo algún problema en su lactancia, por eso no se quedó preñado, pero después sí ya mejoró. Entonces ahí sí sería una forma de dar una segunda oportunidad para esta vaca. Y él puede ser utilizado tanto en vacas lecheras cuanto en vaquillas. Entonces, al observar una vaquilla que no preñó, pero es hija de una excelente vaca, con un toro también seleccionado, con semen seleccionado de un toro de excelente genética, es una forma también de dar una segunda oportunidad para estos animales. Y hay que considerar también si estos animales están en una buena condición corporal, si no son animales que están muy flacos o también no son animales que tal vez están demasiado gordos. También hay que ver si le están recibiendo una nutrición adecuada, porque la nutrición también va a decir si el protocolo va a funcionar o no. Si son animales saludables, si no es un animal que está con una mastitis o que tiene algún problema de pata, por ejemplo, que va a afectar totalmente la lactoinducción. Entonces hay que considerar bien si ese animal está apto para esa lactoinducción. Y también evitar animales de edad muy avanzada, como animales que ya tuvieron muchos problemas, como les comenté, porque sería perpetuar nomás una genética que nosotros no deseamos tener en la finca lechera. Entonces tener un técnico, un veterinario que te auxilie para tal vez seleccionar esos animales sería lo ideal. Yo trabajo en algunas propiedades que sí sacan mano de esa tecnología para evitar el descarte involuntario de esos animales, porque muchas veces no es que ellas no tienen buena genética o buena fertilidad, fue errores de manejo que nosotros mismos nos equivocamos durante la vida productiva de ese animal. Muy bien, Bárbara, estoy totalmente de acuerdo. El protocolo de lactoinducción es algo muy interesante, puede ser una herramienta aliada de los productores lecheros, pero ni siempre vamos a aplicar a todas las vacas, ¿no? Hay vacas que no queremos que queden ahí en nuestros atos, que realmente necesitamos descartar, y hay vacas que son de excelente genética, que queremos que produzcan por lo menos una vez más su leche, que no tienen problemas reproductivos o problemas sanitarios ahí presentes y que queremos mantener ahí en el acto. Entonces puede ser una aliada, pero con cautela, con una selección bastante importante, ¿no? Y creo que el médico veterinario, el técnico, es fundamental para ayudar al ganadero a elegir cuáles animales deben de pasar por este protocolo. Totalmente de acuerdo. Y pensando ahí en cuando hacemos el protocolo, por ejemplo, haciendo un protocolo de IATF, sabemos que ni todos los animales van a responder a este protocolo, ¿no? Más o menos un 80% de los animales protocolados, 80 a 90% generalmente responden a un protocolo de sincronización reproductiva. Pensando en el protocolo de lactoinducción, ¿cómo es esta tasa de respuesta? ¿Todos los animales van a responder o podemos esperar un porcentaje específico de respuesta?
Así como la IATF, como mencionaste, también la tasa de respuesta es alrededor de 80-90%, o sea, no son 100% de los animales que van a funcionar el protocolo. Y de la misma forma, no es que este animal va a producir la misma cosa que la lactancia pasada, porque es una lactoinducción, entonces es algo artificial que estamos induciendo, no es natural. Entonces él va a producir ahí alrededor también de 70% de su potencial, considerando la lactación pasada. Y si es una vaquilla, nosotros podemos observar la lactación de su madre, que sería también más o menos un 77% de la lactación de su madre. Entonces estaría alrededor de este porcentaje. Por eso tenemos que considerar bien qué animales vamos a seleccionar. Entonces, también seleccionar esos animales que tienen un buen potencial genético de producción, porque tal vez hacer una lactoinducción en una vaca que ya no tiene un potencial productivo muy alto, como ese protocolo tiene su costo, tal vez no valería la pena. Hay que evaluar el costo-beneficio ahí. Claro, muy bien. Y esto ya contesta la siguiente pregunta que iba a hacer justamente sobre la cantidad de leche que se produce, si es equivalente a la lactación fisiológica o no. Y como contestaste, realmente no es igual. Y creo que es muy importante tener esto en cuenta para manejar las expectativas, ¿no? Para que el ganadero, el veterinario sepan qué esperar de un protocolo de lactoinducción. Es un protocolo muy interesante, pero tenemos que conocer más o menos cuáles van a ser los resultados para saber qué tenemos que esperar y qué vamos a recibir de retorno con esta inversión, ¿no? Y pensando ahí en el protocolo como tal, usted comentó que el protocolo de lactoinducción va a imitar la etapa final de la gestación. Vamos a aplicar varias hormonas, desde progesterona inyectable, estrógeno, prostaglandina, dexametasona. Y bueno, la pregunta ahora es con relación a la seguridad de este protocolo. ¿Es seguro utilizar tantas hormonas en altas concentraciones en los animales? ¿Es seguro tanto para el animal como también para el consumo de esta leche, o tenemos algún tipo de restricción? Nosotros estamos imitando lo que pasa legalmente con la fisiología del animal. Entonces, las mismas oscilaciones de hormonas que pasa al final de la gestación, nosotros estamos imitando de la misma forma. No sería nada muy lejos de lo que pasa en la fisiología del animal. Pero después de que el animal empiece a producir leche, nosotros vamos a tener un periodo de retiro de leche, más o menos como si fuera un animal recién parido, de más o menos 9 ordeños. Tenemos entonces que descartar esta leche para también evitar cualquier tipo de residuo, porque se utiliza corticoides, ¿verdad? Como la dexametasona y las hormonas, ¿verdad? Entonces, para prevenir cualquier tipo de, vamos a decir, de un residuo en la leche, nosotros tenemos ese periodo de retiro de leche de 9 ordeños. Pero, además de eso, es una producción de leche normal. La vaca va a producir la leche de la misma forma, sería la misma leche que tuviera en un parto normal. Entonces es súper seguro el consumo de esa leche, o incluso para también fornecimiento para terneros. Hay productores que suelen utilizar esas vacas de lactoinducción, que a veces producen una cantidad de leche un poco más baja, para direccionar a los terneros, por ejemplo. También es una estrategia que se puede utilizar y que funciona súper bien y es súper seguro, tanto para los terneros cuanto para el consumo humano. Excelente, Bárbara. Muchas gracias por aclarar tantas cosas tan importantes ahí sobre este protocolo aliado de los ganaderos. Muchas gracias por tu participación. Sabemos que la lactoinducción es una aliada y que puede hacer con que las vacas de buena genética, de buena productividad, tengan la posibilidad de producir leche sin haber tenido un parto. Además, la lactoinducción trae también un beneficio extra, que es un potencial de mejorar la fertilidad y los índices reproductivos de estos animales, porque bueno, vamos a hacer un protocolo de lactoinducción en un animal que obviamente no quedó preñado. Entonces podemos tener este beneficio extra
a partir de la lactoinducción debido a la aplicación de estas hormonas. Bárbara, no sé si quieres comentar un poco sobre este tema, que creo que es un beneficio bastante interesante también para considerar. Sí, claro. Es interesantísimo lo que hablaste. Incluso algunos estudios muestran que muchos animales después de la lactoinducción, como él pasó por esa serie de aplicaciones hormonales, ellas tienen entonces un retorno a ciclicidad mucho mejor, pudiendo curar incluso problemas como quistes foliculares que tenían en la lactancia anterior, algunos problemas como aborto, otros tipos de problemas de fertilidad que tuvieron en la lactación pasada, suelen recuperarse después del protocolo de lactoinducción y aumentando incluso su tasa de preñez, aproximadamente en 41%, algunos estudios mostraron, y en vaquillas consideraron una tasa de preñez de más de 75% en vaquillas después de la lactoinducción. O sea, es una estrategia para no descartar un animal de forma equivocada, mejorar su tasa de preñez después del protocolo y así mantener un animal de buena genética en su sistema de producción. Es legalmente una estrategia muy buena tanto para la producción, incluso para mejorar la fertilidad de estos animales. Muy bien, Bárbara, impresionante, ¿no? Son tasas para vacas que estaban con 0% de preñez pasar para 40% y vaquillas con 0 pasar para más del 70%, es realmente impresionante. Claro que estos son estudios, ¿no? Son resultados promedios, no va a ser la realidad de todas las fincas que van a utilizar a la herramienta, pero nos da una luz, ¿no? De algo que puede ser muy positivo. Entonces creo que es una estrategia que vale la pena considerar, principalmente si son fincas que trabajan con animales de buena genética, fincas bastante organizadas, que podemos hacer esta selección de los animales. Creo que es una herramienta que el veterinario y el ganadero deben de conversar sobre y considerar también. Bárbara, y es algo que yo tengo visto legalmente en la práctica. Tengo trabajo en algunas fincas, una en específico que trabaja mucho con la lactoinducción, y hemos visto en muchos animales ese retorno legalmente a la ciclicidad en la función reproductiva y preñando en la primera o segunda inseminación después de la lactoinducción. Mira. Animales que en la lactancia anterior tuvieron más de 5 inseminaciones y después de la lactoinducción en la primera ya quedó preñada. Entonces son resultados muy positivos y que hicieron con que el productor no tuviera que descartar un animal indeseadamente, ¿verdad? Sin que sea necesario. Claro, esto es impresionante, ¿no? Realmente es un resultado que nos da mucha esperanza para la productividad, para la eficiencia reproductiva. Y bueno, creo que los ganaderos sí o sí deben de considerar, no es para todos también, ¿no? Una finca que no trabaja con tan buena genética o que no tiene la parte reproductiva muy estructurada puede no ser la mejor estrategia, pero hay muchas fincas que creo que la lactoinducción es una posibilidad real. Durante muchos años fue un sueño que no era posible implementar, pero hoy día tenemos las herramientas para hacer un protocolo, tenemos el conocimiento de cómo hacer el protocolo, tenemos distintos protocolos también que pueden ser utilizados para lactoinducción, por ejemplo, dependiendo de la productividad del animal, del histórico de producción del animal. Entonces tenemos todo a nuestras manos, solo necesitamos implementar. Bueno, Bárbara, te agradezco mucho por su participación, y si usted que nos acompañó en este episodio quedó con alguna duda sobre la lactoinducción o quiere saber más sobre los protocolos que nosotros indicamos acá en Orofino, no dudes a buscar a un consultor, a un parcero de Orofino. Estamos acá siempre para poder apoyar a ustedes y espero que hayan gustado de este episodio. Bárbara, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Solo para también aclarar, faltó un puntito que me olvidé de decir. Es importante también resaltar que necesitamos secar a la vaca antes de hacer una lactoinducción. Entonces, si ella está en una lactancia, nosotros tenemos que secar. Ella tiene que quedar el mismo periodo del secado como si fuera un parto normal, de 60 días. Entonces, mantenemos ese animal seco
a los 40 días pós el secado empezamos el protocolo de lactoinducción, que como les dije tarda 21 días, y ahí va a dar entonces los 60 días que necesitaba que esa vaca se quede vacía para entonces venir la próxima lactancia. Considerando que estamos entonces induciendo una otra lactancia, no sería mantener la misma. Ese es un punto muy importante que el productor tiene que considerar. Y también para inseminar ese animal hay que esperar ahí entre 45 y 60 días desde el inicio del protocolo de lactoinducción para poder entonces inseminar esa vaca nuevamente, porque estamos mimetizando legalmente, imitando un parto. Entonces tenemos que también respetar esos periodos ahí, tanto del secado cuanto el periodo de espera voluntario. Muy importante. Perfecto, Bárbara. Este comentario fue perfecto para finalizar este episodio. Creo que es algo que la gente siempre queda con dudas, ¿no? Entonces te agradezco por traer este punto, porque realmente, a pesar de que es un protocolo inducido, es artificial, estamos imitando algo natural. Entonces tenemos que respetar estos periodos para que el animal tenga su descanso fisiológico, para que pueda producir nuevamente, tener una producción adecuada, para que tenga todo lo necesario para poder expresar su producción, y en la siguiente lactación también esperar el tiempo necesario para poder empezar la reproducción y hacer la inseminación. Esto es fundamental para garantizar ahí la mejor productividad y la mejor eficiencia reproductiva posible. Entonces es muy importante este comentario final y espero que la gente haya tomado nota de estos comentarios, porque son realmente fundamentales ahí para la respuesta del protocolo y para la respuesta a los protocolos de inseminación también. Perfecto, exactamente. Bueno, muchas gracias nuevamente, Bárbara, por sus aportes tan importantes, y un fuerte abrazo a todos que nos escucharon en un episodio más del podcast Ganadería Oro Fino, y hasta el próximo. Chao, chao. Muchas gracias, Flavia. Gracias a todos por escucharnos. Chao, chao. Hasta la próxima.